Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hola, soy el diácono José Camacho y es un gran privilegio para mí el acompañarles en esta nueva campaña, Conociendo tu Fe. Esta campaña está motivada en el pasaje de las Sagradas Escrituras que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice: sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Este texto implica que además de estar dispuesto, también tenemos que estar preparados para dar razones de nuestra fe. Esta campaña está basada en las Sagradas Escrituras y en el libro Respuestas Católicas Inmediata de Martín Zavala. Básicamente, esta campaña es de apologética. El propósito de esta campaña, además de esclarecer algunas preguntas que a lo mejor algunos de ustedes no la tienen muy claras, es también el de ofrecerle las herramientas necesarias que les permitan esclarecer y defender nuestra fe cuando sea necesario. Esta semana vamos a hablar sobre la iglesia. Para comenzar, hoy en día hay miles y miles de diferentes iglesias y sectas. Estas personas de diferentes denominaciones afirman que su iglesia es la verdadera. ¿Cómo podemos verificar cuál es la iglesia verdadera? En otras palabras, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? Hay tres maneras de verificar cuál es la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó. Por medio de la Biblia, por medio de la historia y por medio de la sucesión apostólica. Primeramente recordemos que Cristo fundó una sola iglesia, lo cual podemos confirmar buscando en la Biblia en Mateo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Claramente notamos que cuando Jesús dice mi iglesia, está hablando en singular, o sea, se refiere a una sola iglesia. Por otra parte, cuando Jesús dice los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, eso significa que la iglesia que Él fundó debe de existir hasta el fin de los tiempos. Desafortunadamente, algunos hermanos no le creen a Jesús. Esto lo podemos notar cuando, para justificar la existencia de sus sectas o de su iglesia, siempre dicen que la iglesia que Jesús fundó dejó de existir hace mucho tiempo y que la iglesia católica fue una invención de los romanos y que fue fundada por el emperador Constantino por los siglos 400, cuando en realidad lo que ocurrió fue que en ese tiempo Constantino le dio libertad religiosa a todas las creencias religiosas, no solo a la católica. En vez de creer esa historia incorrecta de esos hermanos, yo le creo a Jesús, quien dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, Jesús fundó solo una iglesia y su iglesia permanecerá viva hasta el fin de los tiempos. La otra manera de verificar cuál es la iglesia de Jesús es por la historia y por la sucesión apostólica que viene desde San Pedro, que es reconocido como la primera cabeza visible de la iglesia, o sea, el Papa, hasta el presente Papa, el Papa Francisco.
nos damos cuenta de que la única iglesia que viene desde el tiempo de Cristo es la católica, la que fue fundada aproximadamente por el año 33 y que tiene casi 2000 años de existencia. Las demás iglesias y denominaciones tienen menos de 500 años y fueron fundadas por una persona como tú y como yo, no por Jesucristo. Las mismas fueron fundadas después de que Martín Lutero se separó de la iglesia. Recordemos que Martín Lutero, el padre de los luteranos, fue un sacerdote católico quien estuvo en desacuerdo con algunas de las enseñanzas del magisterio de la iglesia y que no quiso reconsiderar la manera de pensar, por lo cual fue excomulgado de la iglesia por los años 1521. Como consecuencia de lo que pasó en ese tiempo, surgió la iglesia luterana. Y cada vez que la propia iglesia luterana aparecía alguien que no estaba de acuerdo con la enseñanza de Lutero, esta persona se separaba y formaba otra iglesia. Y eso se repetía una y otra vez. Esas divisiones son obra del enemigo. Jesús, por el contrario, desea la unidad en su iglesia, como él mismo lo dice en Juan 17, versículo 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así sean uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Como diría Jesús en su palabra, en Efesios, capítulo 4, versículo del 4 al 5. Unidos en un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre. Esto lo comprendieron muchos santos a lo largo de la historia de la iglesia, como por ejemplo San Juan de la Cruz, quien fue perseguido y hasta encarcelado por la misma autoridad de la iglesia, pero él prefirió sacrificarse y sufrir para cumplir el deseo de unidad de Cristo, sin crear divisiones en la iglesia. Y fue la misma iglesia, después, con el tiempo, quien reconoce la santidad de este hombre. Para finalizar, hay muchas personas que dejan de ir a la iglesia por el mal testimonio de otras personas. Sí, es cierto que debemos de dar nuestro mejor testimonio, pero también es cierto que debemos de ir a la iglesia por Dios más que por las demás personas. Recordemos que de los 12 apóstoles prácticamente todos le fallaron a Jesús. Todos huyeron al final cuando Jesús fue crucificado. Todos estaban huyendo por su vida. Pero para darle un ejemplo más específico, Pedro lo negó 3 veces. 2 de los hermanos, creo que era Santiago y Juan, se estaban peleando por los primeros lugares en el reino de los cielos. ¿Quién se iba a sentar a la derecha? ¿Quién se iba a sentar a la izquierda? Otro de los apóstoles quería que le cayera fuego del cielo a una ciudad después que no aceptó a Jesús. Y uno lo vendió por dinero y luego se ahorcó. Ese fue Judas, ¿recuerdan? Pues bien, ese fue el inicio de la iglesia. Pero por eso no dejó de ser la verdadera iglesia, la iglesia católica, la iglesia universal. Y es que la iglesia está llena de santos y pecadores. Es como un hospital donde sí hay muchos enfermos del pecado, pero donde esos enfermos pueden ser sanados. En esa misma iglesia podemos encontrar muchos santos. Prácticamente hay santos de todas las épocas, de todos los siglos. Yo no sé qué producen las demás creencias y sectas, pero mi iglesia, la católica, produce santos. Para finalizar, la iglesia es santa no porque sus miembros son santos,
sino porque quien la fundó fue el Señor Jesús, y Él es santo. Espero que en el contenido que he compartido hoy, ustedes encuentren respuestas convincentes que les pueda ayudar a esclarecer la fe de ustedes y la de los demás. Hasta la próxima semana. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.